Secretos históricos. Descifrando el enigma del pasado. Mengele, el último nazi. Intentaremos desentrañar los hechos que tuvieron como protagonista a un médico alemán galardonado devenido en genocida del Tercer Reich. Acompáñanos en este viaje a conocer una de las mentes más oscuras de la Segunda Guerra Mundial. Antes de profundizar en su vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Capítulo 1. Antecedentes y educación. Comencemos adentrándonos en sus antecedentes. Joseph Rudolf Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, una pequeña ciudad en Baviera, Alemania. Provenía de una familia acomodada y creció en un entorno privilegiado. Mengele mostró un gran interés por la ciencia y la medicina desde temprana edad. Durante su juventud, demostró un talento excepcional y destacó como estudiante brillante. La vida joven de Mengele estuvo marcada por su intelecto agudo, su dedicación a la medicina y su fascinación por la genética y la antropología física. Estas aptitudes y su curiosidad científica se convertirían más tarde en los pilares sobre los cuales llevaría a cabo sus atroces experimentos en los campos de concentración durante su tiempo como médico nazi. Después de completar su educación básica, se matriculó en la Universidad de Frankfurt para estudiar medicina. Durante sus años universitarios, se unió a varias organizaciones estudiantiles y se vio influenciado por la creciente ideología nazi en Alemania. Durante sus años de formación, Joseph mostró un interés particular por la genética y la antropología física, áreas que más tarde influirían en sus experimentos inhumanos. Demostró una habilidad excepcional para el estudio y la investigación. Su capacidad para analizar y sintetizar información científica compleja le valió reconocimiento y respeto entre sus compañeros y profesores. Sus aptitudes académicas y su dedicación lo llevaron a graduarse con distinción en medicina en 1935. Tras obtener su título de médico, se especializó en antropología y realizó su doctorado en esta disciplina. Esta formación académica sentaría las bases para sus posteriores atrocidades y experimentos en los campos de concentración. Además de sus logros académicos, Mengele también era un atleta talentoso. Se destacó en deportes como el esquí y el atletismo, demostrando habilidades físicas destacadas. Su disciplina y determinación en el ámbito deportivo también se reflejaron en su enfoque hacia la medicina y la investigación. Capítulo 2. Participación en el régimen nazi. La siguiente etapa en la vida de Mengele nos lleva a su participación en el régimen nazi. En 1937, se unió al Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, más conocido como el Partido Nazi, y, al año siguiente, ingresó a la Schutzstaffel SS, una de las organizaciones más poderosas y temidas del régimen. En 1940 fue reclutado por el ejército para el servicio médico de la SS. Su llegada al campo de concentración ocurrió más tarde, después de recibir un ascenso como capitán. En 1943, fue asignado como médico en Auschwitz, el infame campo de concentración y exterminio ubicado en Polonia ocupada. Su llegada a Auschwitz marcó el comienzo de una época de sufrimiento inimaginable para innumerables prisioneros. En su función como médico, Mengele realizó selecciones brutales, decidiendo quiénes serían enviados a las cámaras de gas y quiénes serían sometidos a sus experimentos médicos. Una de sus características más perturbadoras fue su obsesión por la genética y la eugenesia, creyendo fervientemente en la superioridad de la raza aria y buscando pruebas científicas para respaldar esta ideología despiadada. Capítulo 3. Experimentos y atrocidades. El Museo del Holocausto de los Estados Unidos destacó que durante el periodo de 1933 a 1945, la Alemania nazi implementó un plan para eliminar a individuos que no mostraran características arias o que tuvieran diferentes orígenes étnicos, enfermedades y discapacidades. Estas políticas comenzaron con la esterilización masiva de muchas personas en hospitales y otras instituciones y culminaron con la casi exterminación de los judíos europeos, resumió el artículo. Ahora nos adentraremos en los experimentos y atrocidades llevados a cabo por el Ángel de la Muerte en Auschwitz. Uno de sus principales enfoques fueron los gemelos, a quienes consideraba una fuente de investigación ideal debido a sus similitudes genéticas.
Mengele llevó a cabo una variedad de experimentos médicos inhumanos en prisioneros, especialmente en gemelos y personas con enanismo, con el objetivo de investigar cuestiones de genética y raza, así como desarrollar métodos para aumentar la pureza racial según la ideología nazi. Estos experimentos incluyeron cirugías innecesarias, inyecciones letales, privación de alimentos y agua, exposición a enfermedades contagiosas, entre otros horrores. Estas víctimas sufrieron enormemente a manos del cruel médico nazi, enfrentando condiciones inhumanas y una muerte segura en muchos casos. El antropólogo nazi no tenía restricciones en su actividad diaria. No estaba solo, había otros 30 médicos que tenían rangos inferiores al suyo, pero compartían la tarea de utilizar a decenas de personas seleccionadas como sujetos de laboratorio para esos fines. El misterio del niño judío obligado a actuar como el perro, de Mengele. Documentos de archivo revelan la historia de un niño judío que fue obligado a comportarse como un perro en Auschwitz, por orden del infame médico del campo. Los documentos de archivo arrojan luz sobre un perturbador episodio ocurrido en Auschwitz durante el Holocausto. Según se revela, un niño judío fue sometido a terribles abusos por parte del tristemente célebre doctor del campo, Mengele. Este niño, cuya identidad aún se desconoce, fue forzado a actuar como un perro, siguiendo las órdenes y las perversas fantasías del doctor. Los relatos de testigos y los documentos archivados describen cómo el niño era sometido a un cruel entrenamiento para comportarse como un perro. Se le ordenaba caminar a 4 patas, ladrar y realizar trucos humillantes, todo bajo la mirada sádica de Mengele y su equipo. Esta inhumana manipulación de un niño inocente muestra la depravación y la falta de empatía de aquellos que perpetraron los horrores en Auschwitz. Sus víctimas sufrieron terribles dolores físicos, traumas emocionales y consecuencias irreparables en su salud y bienestar. En su libro Los médicos nazis, el autor Robert J. Lefton explicó que el procedimiento para llevar a cabo los experimentos comenzaba cuando Mengele se dirigía a la plataforma del tren. Frecuentemente iba para verificar si habían seleccionado gemelos. Mengele aprovechaba la disponibilidad única y absoluta de tener un gran número de sujetos de investigación, detalló. Según diversas obras sobre su vida, existen 2 posibles objetivos que Mengele buscaba en las investigaciones médicas y legales que realizaba. Uno de ellos era su obsesión por la genética y la creación en el laboratorio de una supuesta raza superior con características ideales, idea promovida por Hitler desde su ascenso al poder. El otro objetivo era repoblar los países que los nazis anexaban al Tercer Reich con una masa de gemelos. La fascinación por los gemelos estaba arraigada en su formación como genetista. Según la descripción del Museo de Historia de la Urología de los Estados Unidos, el líder nazi mostraba interés en las diferencias entre gemelos disigóticos y fraternales. Llegó a realizar cirugías en niños para investigar la composición genética de los judíos y los gitanos, buscando proporcionar evidencia científica a las ideas del partido nazi, señaló el artículo. Los experimentos nazis variaron en su alcance y se llevaron a cabo no solo en Auschwitz. Hubo investigaciones realizadas en los campos de Sachsenhausen, Dachau, Natzweiler, Buchenwald y Neuengamme para probar medicamentos, tratar lesiones y enfermedades. Allí se utilizaron prisioneros como sujetos para probar anticuerpos y medicamentos contra enfermedades contagiosas como malaria, tifus, tuberculosis, fiebre tifoidea, fiebre amarilla y hepatitis infecciosa, entre otras enfermedades. Las atrocidades cometidas en el ámbito de la experimentación salieron a la luz con más detalle cuando los sobrevivientes del horror de Auschwitz relataron personalmente y como testigos lo que habían padecido. En un artículo de 1985 del Chicago Tribune, uno de ellos contó durante un evento en el Memorial del Holocausto y el Rasham en Jerusalén que el médico le arrancó un bebé del útero a una mujer en pleno parto y, al no ser un gemelo como se esperaba, lo arrojó al horno. Otro testimonio que ilustra su sadismo fue el de Vera Kriegel, otra superviviente, citada también por el mismo medio. Estuve en una pequeña jaula con mi hermana gemela durante 10 días, relató la mujer. Mengele les inyectaba una solución y la sometía a diversas pruebas, y durante ese proceso, ella fue testigo de otra de las atrocidades del médico. Vi una colección de cientos de ojos humanos clavados en la pared. Era como una colección de mariposas. La obsesión de Mengele por los ojos. Las brutales pruebas oftalmológicas que llevó a cabo tenían relevancia en su trabajo habitual en Auschwitz.
Aunque Mengele no era especialista en el campo, colaboró estrechamente con dos investigadores genéticos del Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín, Karin Magnessen y Atmar von Berchoer. Con ellos, intentó encontrar una cura para la heterocromía, una condición en la que los iris de los ojos tienen diferentes colores. Mengele le envió ojos de gitanos que tenían heterocromía a Magnessen. Los extraía de los cuerpos de los presos que murieron o que él mataba. También llegó a inyectarle adrenalina a los ojos de los niños en un intento por cambiarles el color y estudiar las influencias ambientales que podrían experimentar. Describió el artículo médico publicado en Science Direct, escrito por Bruno Alioba. Es importante recalcar el sufrimiento masivo infligido a las víctimas de Mengele y la falta total de ética en sus acciones. Estos experimentos y atrocidades son un sombrío recordatorio de la brutalidad y la crueldad del Holocausto. Capítulo 4. Huida y vida después de la guerra. Después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Mengele se vio obligado a huir para evitar ser capturado por las fuerzas aliadas. Escapó a Sudamérica, donde vivió en la clandestinidad durante muchos años. A pesar de los esfuerzos para capturarlo, logró evadir la justicia y pasó gran parte de su vida escondido. Su paradero exacto era desconocido durante mucho tiempo, lo que aumentaba el sentimiento de impunidad y la falta de cierre para las víctimas y sus familias. Cuando el ejército ruso avanzó por Polonia en 1945, el médico nazi escapó de Auschwitz y se trasladó a otro campo. Después del final de la guerra, logró evadir a los soviéticos y, utilizando documentos falsos, trabajó como peón en Rosenheim, Baviera, hasta 1949. Con la ayuda de una red de antiguos nazis, pudo evadirse a Sudamérica y se movió unas cuantas veces, de país en país, con distintos alias. Ahora se sabe que, por lo menos 2 veces, Mengele se escabulló de las manos de los servicios policiales israelíes. En los años 50 se estableció en Argentina, luego en Paraguay y finalmente en Brasil. Según el sitio web del Museo del Holocausto de los Estados Unidos, las autoridades alemanas emitieron una orden de arresto en 1959 y solicitaron su extradición en 1960. Joseph Rudolf Mengele vivió en varios lugares en Brasil durante su vida en la clandestinidad. Inicialmente, se estableció en la ciudad de Sao Paulo, donde vivió bajo una identidad falsa y se ganó la vida como agricultor y mecánico. Residió en diferentes ubicaciones en Sao Paulo y sus alrededores para evitar ser descubierto por las autoridades. Posteriormente, se mudó a la región de Bertioga, en la costa del estado de Sao Paulo, donde vivió durante varios años. Finalmente, en 1979, se conoció que el llamado Ángel de la Muerte bajo el supuesto nombre de Wolfgang Gerhardt falleció en Brasil a causa de un accidente cerebrovascular. Recién se confirmó su muerte en 1985, tras la exhumación de su cuerpo. Su muerte puso fin a su vida de evasión, pero también dejó muchas preguntas sin respuesta y una sensación de injusticia. Durante su tiempo en Brasil, logró mantener su identidad oculta y se benefició de la falta de esfuerzos decididos para buscar a criminales de guerra nazis en América del Sur. Aunque existían rumores sobre su presencia en Brasil, no fue capturado ni llevado ante la justicia. En la región de Cândido Godoy, ubicada en el estado de Río Grande do Sul en Brasil, han habido informes y especulaciones sobre una tasa inusualmente alta de nacimientos de gemelos. Se ha sugerido que esto podría estar relacionado con experimentos de Mengele, ya que visitó esta área durante su tiempo en Brasil. Esperamos que este material haya resultado informativo para ti. Si tienes algo que compartir o añadir, por favor no dudes en hacerlo en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan conocer la historia de Mengele, el médico del mal. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a suscribirte para recibir más contenidos de interés sobre historia y cultura.